Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, de nuestras queridas estrellas turcas. ¡Qué alegría inmensa tenerlos por aquí hoy! Espero que estén súper bien, con la mejor energía, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto va para largo y prometo que valdrá la pena. Como ya habrán visto por el título y la miniatura, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, esa parejita que nos robó el corazón en Love is in the Air, y prepárense. Porque la noticia que les tengo es de esas que te hacen saltar de la silla y gritar de la emoción. Es algo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, estábamos esperando con ansias. Es como un sueño que quizás, solo quizás, podría estar a punto de hacerse realidad. Pero antes de que me lance de lleno con el chisme jugoso, con la información que tengo bien calentita, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de noticias exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, mucho salseo de la farándula turca. No se lo querrán perder. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, únanse a esta gran familia. Imaginen todo el té turco que podríamos compartir juntos. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han pasado varios años desde que nos enamoraron con su química en la pantalla, y aunque su relación terminó hace un tiempo, el cariño que les tenemos sigue intacto. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiró con esos momentos llenos de romanticismo, esos intercambios de miradas que traspasaban la pantalla y esa conexión palpable que tenían? Eran como imán y acero, lo admitamos. Es que hasta mi abuelita se emocionaba con ellos. Desde su separación, ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras y en sus vidas personales. Hande ha protagonizado varios proyectos exitosos y se ha convertido en una figura aún más prominente en el mundo de la moda. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos y ha demostrado su versatilidad como actor. Lo hemos visto en papeles completamente diferentes, probando que es mucho más que un rostro bonito. Sin embargo, la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, nunca se apagó por completo. Y creo que esa llama ardía con más fuerza en nuestros corazones que en ningún otro lugar. Y es aquí donde viene la bomba. Prepárense. Agárrense a sus asientos. Respiren profundo. Porque la noticia que les traigo es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo escucharon bien. Un nuevo proyecto. Imaginen la explosión de emociones. Es como ganar la lotería y encontrar un billete de $100 en el bolsillo al mismo tiempo. Sé que en este momento muchos de ustedes están pensando, ¿de verdad? ¿Es esto cierto? ¿No es solo un rumor más? Y entiendo su escepticismo. Hemos escuchado tantos rumores a lo largo de los años que es normal dudar. Hemos sido engañados antes, lo sé. Pero esta vez las fuentes son bastante confiables y la información que he recopilado apunta a que efectivamente hay conversaciones en curso para que Hande y Kerem vuelvan a compartir pantalla. Y no solo conversaciones de hola, ¿cómo estás?, sino conversaciones serias, con agentes, productores y mucho café de por medio. No quiero dar demasiados detalles todavía para no arruinar la sorpresa, para no echar a perder la magia, pero puedo adelantarles que se trata de un proyecto muy ambicioso que podría catapultarlos aún más a la fama internacional. Es una historia que, según me cuentan, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo: romance, drama, misterio y, por supuesto, la innegable química que existe entre Hande y Kerem. Piensen en una mezcla de Love is in the Air, MR y MRS, Smith, y un toque de La Casa de Papel. Algo así de explosivo. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a imaginarse escenas románticas entre Hande y Kerem, besándose bajo la lluvia turca, quiero ser cautelosa. Las conversaciones están en una etapa inicial y todavía no hay nada confirmado al 100%. Hay varios factores que podrían influir en la decisión final, como sus agendas, sus intereses personales y, por supuesto, la negociación de los contratos. Los contratos, esa jungla burocrática que a veces mata las ilusiones. Pero, ojo, el hecho de que haya conversaciones en curso ya es una señal muy positiva.
Significa que ambos están abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo y que hay interés por parte de los productores de hacer realidad este sueño que muchos de nosotros compartimos. Es como una luz al final del túnel. Una pequeña señal de esperanza que os dice que quizás, solo quizás, la magia podría resurgir. Además, hay otro factor que alimenta aún más la esperanza, la buena relación que aparentemente siguen manteniendo Andy y Kerem. A pesar de su separación, se dice que siguen siendo amigos y que se tienen mucho respeto mutuo. Esto facilitaría mucho las cosas a la hora de trabajar juntos y de crear una atmósfera positiva en el set de grabación. Imaginen lo incómodo que sería si se odiaran y tuvieran que fingir amor frente a las cámaras. Sería como una tortura para ambos. Y es que, seamos sinceros, la química entre dos actores es fundamental para que una historia de amor funcione en la pantalla. Y si hay algo que Andy y Kerem tienen de sobra es química. Su conexión es innegable y se transmite a través de la pantalla, haciendo que los personajes que interpretan sean aún más creíbles y entrañables. Es como si sus almas estuvieran conectadas. Como si fueran hechos el uno para el otro. Ok, quizás me estoy emocionando un poco, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Imagínense la emoción de volver a verlos juntos, interpretando a una pareja que se enamora, que lucha por su amor y que nos hace suspirar con cada escena. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans alrededor del mundo. Las redes sociales explotarían. Los hashtags se volverían tendencia mundial. Sería un evento histórico. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo podríamos tener más noticias sobre este proyecto? Es difícil decirlo con certeza, pero espero que en las próximas semanas o meses podamos tener más información oficial. Estaré atenta a todas las novedades y, por supuesto, se las compartiré de inmediato. Seré como su detective personal, investigando cada pista, analizando cada rumor para traerles la verdad lo antes posible. Mientras tanto, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué les parece esta noticia. ¿Les gustaría ver a Andy y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Un drama histórico? ¿Una comedia romántica? ¿Un thriller psicológico? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué tipo de magia quieren ver en la pantalla. Y hablando de opiniones, quiero aprovechar este momento para hablar de otra cosa que ha estado circulando en las redes sociales en los últimos días, los rumores sobre una posible reconciliación entre Andy y Kerem. El tema que divide aguas. La pregunta del millón. El santo grial del chisme turco. Sé que muchos de ustedes están ilusionados con la idea de que vuelvan a estar juntos en la vida real, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia que confirme estos rumores. Hasta el momento, no hay fotos ni declaraciones que indiquen que Andy y Kerem han retomado su relación. No hay un paparazzi escondido en un arbusto con la foto del beso robado. No hay un mensaje críptico en Instagram que confirme el romance. Así que por ahora les recomiendo que no se dejen llevar por las falsas esperanzas y que se centren en la posibilidad de verlos juntos en un nuevo proyecto profesional. Eso sí, no descarto la posibilidad de que en el futuro puedan reconciliarse. Al final, el amor es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. El amor es como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, giros inesperados y mucha adrenalina. Pero volviendo al tema principal del vídeo, la posibilidad de que Andy y Kerem trabajen juntos de nuevo es una noticia realmente emocionante. Es una oportunidad para revivir la magia que nos enamoró en Love is in the Air, y para verlos brillar una vez más en la pantalla. Es una oportunidad para recordar por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Para volver a sentir esas mariposas en el estómago. Y quién sabe, tal vez este nuevo proyecto sea el catalizador que necesitan para darse una nueva oportunidad en el amor. Soñar no cuesta nada. La esperanza es lo último que se pierde. Y yo soy una eterna optimista cuando se trata de amor. Así que mantengamos la esperanza y esperemos a que se confirmen las buenas noticias. Estaré al tanto de todo y les mantendré informados. Seré su fuente número 1 de información sobre Andy y Kerem. Les prometo que no se perderán ni un solo detalle. Para resumir este vídeo, hemos hablado sobre la posibilidad de que Ander Zel y Kerem Bürsin trabajen juntos en un nuevo proyecto. Aunque las conversaciones están en una etapa inicial y no hay nada confirmado, la noticia es muy prometedora y nos llena de ilusión.
También hemos desmentido los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, pero hemos dejado la puerta abierta a la esperanza. Un vídeo lleno de emociones, rumores y mucha especulación. Un verdadero festín para los amantes del chisme turco. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son mi combustible. Su apoyo es mi motivación. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden que un like no cuesta nada, pero significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Que el amor y la buena energía los acompañen. Besos. Y hasta la próxima, mis chismosos favoritos.